Y a mí me sorprende enormemente que los países que han vivido el comunismo, y Cuba lo sigue viviendo, han sido los países que han visto más cercenada la libertad, que han generado más miseria, que han provocado más víctimas, mortales en muchísimas ocasiones, y que más han sido apoyados por los intelectuales y algunos políticos. Por tanto, para mí es una sorpresa que se siga manteniendo esta situación. Y después de haber visto cómo han caído muchos países y haber visto lo que de verdad era el comunismo, que era esa realidad que he descrito, me sorprende que todavía haya un apoyo al régimen castrista. Yo creo que ese apoyo se lo está dando el gobierno español, se lo está dando sin lugar a duda a Venezuela, por ejemplo, porque si no yo hubiera caído. Claro, ¿tiene sentido, por ejemplo, este viaje que han organizado y que han llevado a la secretaria de Política Internacional, del Partido Socialista, Elena Valenciano, y a la número 3 del PSOE, Leire Pajín, hasta La Habana, donde se van a entrevistar, por cierto, con autoridades del régimen, con el régimen, pero no con los disidentes? Es el colmo de la política reaccionaria, del desprecio más absoluto a lo que es la ética del partido en el que yo estuve, que era el Partido Socialista, y de lo que significa el respeto a algo fundamental, que por lo menos la gente de izquierda creemos que es el norte nuestro, que es la libertad y la solidaridad. Yo recuerdo, lo que pasa es que la señora Pajín y la señora Valenciano, a lo mejor, pues gracias a su juventud, no pudieron vivir aquellos años, cuando vino a España Walter Schell, y Walter Schell recibió a toda la oposición española en la embajada alemana. A Enrique Tierno Galván, que en ese momento estaba en el Partido Socialista, primero del Interior, Popular después. Para la oposición democrática española, el que Europa, el que las democracias nos recibieran y nos dieran interlocución era absolutamente fundamental. Bien, esta gente está escupiendo encima de sus compañeros, que en aquellos años recibíamos solidaridad que ellos niegan. Cuando la señora Valenciano y la señora Pajín se van a bailar el agua al Partido Comunista cubano, es además hacer algo que yo, que estuve en la Comisión de Política Internacional del Partido Socialista, es justamente las antípodas. Precisamente la Comisión, o sea, los responsables de política internacional, al no ser gobierno, pueden permitirse ciertos lujos para compensar políticas gubernamentales. El gobierno tiene que necesariamente que tener una relación diplomática con el gobierno, aunque sea un gobierno rigurosamente despreciable. Pero el Partido Socialista no tiene por qué hacerlo. Precisamente el Partido Socialista debería hacer algo completamente distinto, que no crea condicionantes diplomáticos al gobierno de España si tantos pudores tienen. Y dicho esto, por último, Moratinos y Zapatero viven en una ensoñación que es las antípodas de la realidad. Pensar que puede haber una transición en Cuba, cuando lo que existe en Cuba es una nomenclatura rígida que no ha cambiado absolutamente nada, y que en los años que viene Raúl Castro como dirigente máximo del país no ha habido ningún cambio. El único cambio es que aquellos que entran en la cárcel salen para que puedan volver a entrar otros en la cárcel y vuelvan a salir y sean simplemente moneda para limpiar la cara al régimen. Eso, que lo sabe cualquier persona que conozca de política internacional, parece que nuestro gobierno no lo hace. El único cambio, y a mí, y te concluyo, me produce una infinita tristeza el grado de incuria intelectual y de degradación moral de los dirigentes del Partido Socialista, que cuando van a Cuba no reciben ni van a ver a la oposición, sino que van a ver al Partido Comunista. Es algo así como si el Partido Socialdemócrata alemán viniera a ver aquí y se entrevistara con los dirigentes de Falange Española. El único cambio ha sido que quien todos creíamos que estaba a punto de morirse ha resucitado, y yo he llegado a pensar algo, digo, este hombre debe tener un pacto con el diablo o algo así, porque es inconcebible. Cerca está. No, es bárbaro, ¿no? Esta capacidad de supervivencia en una persona de su edad. Yo creo, Juan Carlos decía antes que la política exterior, la política de Zapatero respecto a Cuba, este viaje mismo de Pajín y de Valenciano, era indignante. Yo creo que es más que eso, yo creo que es hiriente, porque hiere los sentimientos de muchísimas personas, tanto de izquierdas, pues todas las izquierdas, es decir, los que al final no somos de izquierdas y creemos en la libertad, nunca hemos creído en este gobierno. Pero las personas de izquierdas que de verdad creen en la libertad, que aman la libertad, que creen en la democracia, que luchan por la democracia, ver como un gobierno al que supuestamente han apoyado, porque muchos le habrán apoyado y le habrán votado, está haciendo estos gestos de claudicación ante un régimen tirano y totalitario que torturan. Yo tuve la suerte hace muchos años de conocer a Armando Valladares,
¿Te acuerdas, Armando Valladares, cuando ahora vive en Francia? Pero el primer viaje que hizo lo hizo a España. Yo pude tocar en su cabeza, tocarle las heridas de los golpes, esas golpizas que decía Juan Carlos, las he tocado en la cabeza de Armando Valladares. Era bestial cómo tenía todo el cuerpo marcado por los electrodos de los descargas eléctricas que le hacían casi todas las semanas en la cárcel. Eso lo sigue haciendo el régimen de Castro. Esa es la realidad, diga lo que diga Zapatero y diga lo que diga personajes como Willy Toledo. El régimen de Castro es lo que es un régimen de tortura y un régimen totalitario. Sí. Brevemente, por favor, Albert, que nos tenemos que ir a la publi. Venga. Sí, no, simplemente, a ver, quien defiende que en Cuba, hay gente que defiende que en Cuba, bueno, pues lo menos comen, hay igualdad, hay escuela y tal. A ver, en las cárceles también se come, pero Cuba es una cárcel porque no hay libertad. Y quien también dice, digo por contraargumentar, que a veces hay cosas obvias que no se contraargumentan. Que no, es que es de izquierdas o es de derechas, entonces lo apoyo. Oiga, las dictaduras no tienen ideología. El eje izquierda-derecha, si es que aún existe en democracia, en un parlamento, pero no existe en una dictadura. Lo digo por toda esta falsa izquierda, que yo no la considero izquierda, porque como decía Javier, los valores progresistas nada tiene que ver con eso, no se pueden sustentar. Y comen todos los días de milagro. Bueno, porque es un país que está viviendo la miseria. Los que conocemos a gente que ha venido cubana lo sabemos. Yo tuve el placer de ir con una plataforma, precisamente las que vinieron aquí, con las primeras deportaciones, otro que corregir. Te dicen, no, se han excarcelado. No, excarcelar es cuando tú te quedas en tu país. o cuando hay una amnistía, pero cuando a ti te echan de tu país a patadas, eres un deportado, vaya. Digo por corregir lenguaje que hemos escuchado de algunos miembros próximos al Partido Socialista estos días, que no tiene nada que ver. Y luego, finalmente, como decía, el honor de haber ido con esta gente, pero no hay voluntad de diálogo, lo decía Javier. Yo he estado delante de la embajada con esta gente certificando que han ido con buena voluntad para dialogar, para entregar unas firmas, que es algo democrático de diálogo, pidiendo cierto diálogo. No hay voluntad de transición, por lo menos ahora mismo. Entonces, ¿qué hace Leire Pajín, secretario de organización del PSOE, en nombre del Partido Socialista Obrero Español, en Cuba? En la reunión, por lo que he leído, irá a la reunión del Partido Comunista con el Comité Ejecutivo. ¿Qué pintamos? O sea, iríamos a China a la reunión, nos imaginamos. Estos se reunían con el Movimiento Nacional. Balbas, ¿decías algo? Brevemente, por favor. Venga. Bueno, yo creo que la izquierda, que ha creído siempre en la democracia y en las libertades, la claudicación que hace el PSOE con esta visita no tiene nombre, porque es el PSOE, que es un partido, no es el gobierno. El gobierno puede representar unos intereses diplomáticos por las grandes inversiones hoteleras, turísticas, industriales que puede haber en España con Cuba, y además, bueno, pues es un país, pero que desde luego lo de Cuba no tiene nombre. Es un país con una riqueza inmensa, con un potencial turístico comparable al de España, es decir, que eso está en todo el medio del Caribe. O sea, es penoso cómo está eso. Es una isla riquísima, y estos señores lo único que han traído es miseria, asesinatos, falta de libertades, han hundido el país para siempre. No hay buena educación, es todo mentira, son todo leyendas, no hay más que paraos permanentemente que cobran. O sea, el 90% de la población está parada, esa es la realidad. La pagan, dicen que son funcionarios, les dan comida como pueden, pero es miseria. Un país que es riquísimo, es un paraíso, es como Florida, o sea, son de los grandes paraísos que hay en la Tierra, uno de ellos es Cuba. Este señor lo ha hundido todo, es un vendedor de mierda, porque no es otra cosa el tal Fidel Castro que es un pseudointelectual, que han apoyado tremendos intelectuales, todos equivocados, pero como todo el comunismo ha terminado en asesinatos permanentes. El comunismo ha matado a 150 millones de personas, también en Cuba. Esa es la realidad histórica. Todo lo demás son cuentos. ¿Y qué termina? En miseria, en paro, en nada. Es decir, falta de libertades. Nada más un tío que se está arrastrando ahí, que no se sabe ni cuándo se va a morir o cuándo se moverá, que es la risa del mundo, porque está aislado totalmente. Solamente le da dinero el venezolano, ya, pero a su pueblo es una dictadura militar. Pero absolutamente. Es que no es otra cosa. Los cubanos no se ríen. José Luis, una petición que nos hacían, no se ríe nadie. Que nos hacían desde estas plataformas, que era que los españoles, cuando sean los días oficiales de recepción, reciban en la recepción a los cubanos disidentes. Es que ya no les estamos recibiendo, por lo que tengo entendido. Entonces ya es lo mínimo, ¿no? O sea, los cubanos que están en España merecen eso. Sí, señor. Yo creo que hay que acabar con algunos mitos que hay en el caso de Cuba. Yo la visité en el año 93 con motivo de la famosa crisis de los balseros, que la gente prefería tirarse al océano con incertidumbre antes que seguir. Pero eso era el 93, fíjate ahora. Y desde entonces
lo único que ha hecho Cuba además ha sido empeorar. Oye, hay prueba, miseria, no solo se una puede cosita, apenas Antonio, comer, muy breve, necesitan dólares como sea, el que tiene acceso a $32 puede sobrevivir un mes. Hay miseria, no es verdad que haya sanidad, apenas sí.